Buenos días, jóvenes del grupo octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de 8AS, de los sábados. Este es el tercer video de la clase del sábado 16 de enero de 2021. Continuamos con las propiedades de tipo colectivo durante la colonia. Ya habíamos visto en el video anterior lo que era el fundo. Hay también lo que es el ejido y lo que es la dehesa. Ejido y dehesa, lleva H, no es dehesa, dehesa. El ejido español era una superficie ubicada a la salida de los pueblos para solar de la comunidad. La dehesa se localizaba igualmente y servía para el pastoreo del ganado de la población. Vean ustedes la diferencia entre ejido y dehesa. Ambas eran de aprovechamiento colectivo y no podían ser enajenadas. En la Nueva España se fundieron los dos conceptos para constituir el ejido, que conservó la explotación comunal, la inembargabilidad y la inalienabilidad, que no se puede vender. Este concepto de ejido subsistió prácticamente hasta nuestro siglo, en el que debido a la legislación en vigor se le dio el nombre de ejido a la entidad titular de tierras y derechos. Específicamente fue el presidente Álvaro Obregón quien le llamó con ese nombre en su ley de ejidos el 28 de diciembre de 1920. O sea, recién tomó posesión Obregón de 1920, 1 de diciembre de 1920, casi al mes, viste la ley de ejidos. Entonces, el ejido y la dehesa era cerca del ejido, pero un área para que llevaban a comer a los animales, era para el pastoreo. Pero ya esas dos partes ya están fusionadas, y es lo que actualmente se le conoce como ejido. Ya vimos el concepto de ejido en la clase anterior, que también está en su síntesis. Está también otra figura que eran los bienes de propios. Bienes de propios. Usted se preguntará, ¿qué son los bienes de propios? Son, pues, lógicamente, también de origen español, y era una institución que reúne las características de lo que vimos en la primera clase, lo que era el altepetlayi prehispánico, ya que su aprovechamiento se dedicaba a sufragar los gastos públicos. Los bienes de propios integraban el patrimonio de los ayuntamientos, por lo cual no podían ser transmitidos. O sea, su explotación generaba un recurso y era para los gastos públicos. Equivalente al altepetlayi que vimos en la clase pasada, que eran los tipos de tierras de la época de los aztecas. Después tenemos las tierras de común repartimiento. Aparentemente eran tierras bajo la autoridad del ayuntamiento que se otorgaban para la explotación individual, pero mediante sorteo, mediante rifa. Así era como se otorgaban estas tierras de común repartimiento. Y ya después tenemos lo que se hacía, ustedes se preguntarán, bueno, maestro, ¿qué se hacía con los montes, los pastos, las aguas que estaban? Que también eso, pues, es parte del hecho agrario. Bueno, Carlos V, pónganse el chocolate, mediante una cédula real de 1533, declaró de explotación comunal a los montes, a los pastos, a las aguas, en virtud de la importancia que ya en aquella época se otorgaba a la ganadería. Como estas superficies resultaban indispensables para el desarrollo agropecuario, se pretendía eliminar los obstáculos entre los cuales se contaba el apropiamiento individual de dichos recursos en detrimento del libre agotamiento. Es necesario recordar que en aquella época no se conocían los cercos de estas superficies y que en muchas ocasiones se anteponían los intereses ganaderos por encima de los agricultores. Hay eso lo van a ver también en síntesis, que había un gremio de ganaderos muy poderoso que se llamaba el gremio de la Mesta. Mesta, así como mesa, pero le van a poner T al final, Mesta, de la Nueva España. Y tenía también una enorme influencia
en lo que era la cuestión de las tierras en la época de la colonia. Entramos a otro tema también interesante, que era porque a la iglesia también les dieron sus tierritas. Y ustedes se dirán, bueno, maestro, ¿cómo va a ser posible que de la colonia hasta la época de Juárez, si estamos hablando, pongan ustedes, 300 años de dominación española, 1821 a 1856-57, o sea, a 330 años aproximadamente, la iglesia haya tenido un poder económico superior al del Estado? Sí, superior al del Estado. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde hizo tanto dinero en México para llegar a tener enormes latifundios de tierra la iglesia? A eso vamos. El sistema español de tenencia de la tierra contenía disposiciones que prohibían al clero la adquisición de inmuebles. Bueno, entonces, ¿de dónde lo sacaron? Un ejemplo de ello es la ley de 1130 de Alfonso VII. En la Nueva España, Carlos V ratificó esa ley mediante la ley 10ª, aun cuando al principio se le otorgó al clero cierta superficie de tierra. Esta debía destinarse únicamente para la construcción de templos y monasterios, objetivo que posteriormente no se respetó, ya que las órdenes eclesiásticas comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierra mediante diversos medios. Vamos, vean, por ejemplo, una persona, lo que se llama, en el caso, no la orden monástica, o sea, entonces que hay clero secular y hay clero regular. En el caso de los padres, si o un fraile, acuérdense que está la figura del celibato, no puedes estar teniendo relaciones sexuales ni nada, si tienes que mantenerte ajeno a ello. Bueno, si esa persona moría y no tenía familia, pues lógicamente los bienes se iban a la iglesia. O sea, tanto para frailes como para curas. Si el hijo de alguien económicamente poderoso, ella no quiero ser padre, está bueno, pero ya murieron sus padres, no tiene nada, y le dejaron todo a él, y muere, pues también entraba al camino. También se hizo de muchos también a la Santa. No sé qué le dice la Santa, o la de Santa, o el Tribunal del Santo Oficio. Cuando a una persona la mandaba condena, lo acusaban de brujería, diablo, cosas así, pues venía el decomiso de sus bienes. ¿A dónde se iban? Entonces, todo eso, o sea, como acá dice el autor, eran diversos medios, pero no te están diciendo cuáles. Uno está enterado por lo que ha leído, por lo que sabe, por lo que ha escuchado, por lo que ha visto en internet, y así se fue aumentando. Pero ¿quién le vino a parar el alto? La iglesia, por eso no lo pueden ver hasta ahora, don Benito Juárez. Benito Pablo Juárez. Bueno, seguidamente vamos a entrar una figura muy importante que es el antecedente de las haciendas, que es la encomienda. Es una manera quizá de justificar también la esclavitud por parte de los españoles, sobre pretexto de que se les iba a evangelizar a los indios. Esta es una figura importante, ya que tuvo una notable presencia en la explotación agrícola de todas las tierras de la Nueva España. Se le ha considerado como el antecedente de los peones acasillados en las haciendas porfirianas. Cristóbal Colón fue el primer encomendero, ya que fue beneficiado por una de estas gracias en la Española, las islas de la Española, a fines del siglo XV. La primera disposición real a este respecto fue dictada por Fernando V en 1509 en la Ley Primera de Indias, título 8, libro 4, que indicaba que el adelantado, gobernador o pacificador en quien esta facultad resida, reparta los indios entre los pobladores.
reparta a los indios entre los pobladores. En síntesis, la encomienda eran concesiones que la corona otorgaba a los descubridores, conquistadores, colonizadores y en general a todo español, consistente en la asignación de grupos de indígenas para su servicio, específicamente para el trabajo agrícola de las tierras que les hubieran sido adjudicadas mediante la merced real. Cuando vean ustedes la palabra merced, son tierras que daba la corona con un título legal que confirmaba, pero los requisitos para que pudiera dar es que el español tuviera residencia y además trabajara esa tierra, cultivada. Después tenemos, digo, esto sale sobre, ya lo tocamos, la figura de la esclavitud. Esta institución apareció en forma coetánea a la conquista, basada únicamente en dos razones: la guerra justa y la rebelión religiosa. La corona, en las leyes de Indias, dispuso prohibir el sometimiento de los aborígenes, sin embargo, ello no ocurrió con respecto a los negros, a quienes incluso Fray Bartolomé de las Casas consideraba seres irracionales. Cuando, fíjense, ¿por qué se tuvieron que traer gente de raza negra en África? Porque empezaron a matar a los indios y todo, ¿y quién iba a ser la mano de obra? Pues y empezaron a traer negros del África como esclavos. Pues vean ustedes que también está arreglada. Es más, pueden ustedes revisar en Google cómo el mestizaje que hubo en México y sus categorías, porque hubo el mestizaje normal de español con indio, pero también había indio con negro, había el mulato, había el sambo, o sea, había uno que se llamaba lobo, una especie de mestizaje o de cruza, llamada también lobo. Y es muy interesante, pongan ustedes los tipos de mestizaje que hubieron en México, van a ver y se van a quedar. Que había, por ejemplo, si se cruzaba indio con negro, y venía ese resultado, se mezclaba con otro de otro resultado y daba, y así fue. Por eso en México fue este mestizaje y pueden ver. Profe, de ahí también vienen, proceden los taínos, ¿no? Los ¿Sí? llamados los taínos. ¿Sí? Porque fueron cruza tras cruza y lo que venía se volvían a cruzar. Pero llevamos sangre española, si lo quieren ver ustedes, sin caer en una cuestión de que, ven maestro, que si racista. No, 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 no. Llevamos sangre porque venimos de un mestizaje, cualquiera que haya sido. Hay personas que tienen rasgos más autóctonos que otros, pero todo viene de ahí. El español, desde que llegó, se empezó a cruzar. Lo que no pasó con los ingleses, los irlandeses, los holandeses, con los apaches. ¿Qué fue lo que hicieron? Los fueron relegando, los fueron exterminando. Y acuérdense que creo que el último apache que existió fue el indio Jerónimo. Acuérdense que muy popular, hasta su película le hicieron, Jerónimo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay uno que otro que ven ustedes en Estados Unidos que tienen rasgos de indios, de apaches, pero porque conservan todavía sus rasgos, porque como no hubo mestizaje con ellos, pues la descendencia sigue conservando los rasgos. Bueno, otras clasificaciones de los modos de adquirir la propiedad territorial. Tenemos lo que eran los medios gratuitos. Los medios gratuitos son los que ya vimos, que son las capitulaciones, los asientos, las encomiendas, los repartimientos de tierras, las gracias, las mercedes, son medios gratuitos. Bueno, y los dos primeros consistían en un contrato de prestación de servicios a celebrarse, o sea, las capitulaciones y los asientos, entre una persona o grupo de personas, y la corona, cuyo objeto primordial era obtener bienes y propiedades para la hacienda real española, bajo el compromiso de conceder a los particulares honores y recompensas económicas.
Eso está. Las encomiendas y las mercedes ya las estudiamos. En cuanto a la gracia, fue una modalidad utilizada por los descubridores para obtener caballerías y instancias mediante la prestación de sus servicios a la corona. Era una manera también que les llevaban terrenos a través de lo que se llamaba las gracias. No de gracias de gratitud. Estamos hablando de las gracias, también así obtenían sus terrenos y así se llamaban, gracias. Bueno, tenemos también los medios onerosos, que eran los que sí pues, les costaba para poder obtener las tierras a los españoles, que era la compraventa de tierras de indígenas. Les compraban sus tierras a los indígenas. Está también lo que es la real confirmación, la composición que ya vimos, y la venta o remate en subasta pública. Después tenemos la propiedad de la tierra en las comunidades indígenas. Bueno, cómo estaba la cuestión de los indígenas en la colonia respecto a sus tierras. No que se hayan quitado el 100%, pero sí había, como les dije anteriormente, una porción de tierras dedicada a los indígenas que la corona respetó. El gobierno español reconoció dos formas de propiedad de tierras indígenas, o también conocidas como vimos en la primera clase, el altepetl, o sobrevivientes a la conquista, que era la individual o privada y la comunal. Eso es uno. Hay una figura muy importante de tierras, pero bueno, es una figura que se llamaba los mayorazgos. Eran unas tierras que tenían los nobles, que cuando muriera el titular, tenía que dejarle a su hijo primigenio, o al primogénito, sus tierras, y o si era único, pues al único que había. La idea de estas tierras consideradas como especiales, pues la corona tenía la idea que para que la propiedad española no se estuviera dispersando, pasa de una generación a otra y a otra, pero por los hijos primogénitos. Y la definición que nos da este Felipe Sánchez Román dice, los mayorazgos son una vinculación civil perpetua, por virtud de la cual se realiza una sucesión en la posesión y disfrute de los bienes según las reglas especiales de la voluntad del testador o fundador, y en su defecto, por las generales de la ley establecida para los regulares. Existían dos tipos de mayorazgos. Los regulares, que eran aquellos que se ajustaban a las disposiciones y leyes emitidas por la corona para la sucesión específica de los mismos, y los irregulares, que debían sujetarse a las disposiciones establecidas por el fundador del mayorazgo. Mayorazgo, por ustedes escuchen, mayorazgo, el hijo mayor, a ese les va a dejar la tierra, con la finalidad de que la propiedad española no se estuviera dispersando. O sea, se lo quiero dejar a mi esposa, no, es a tu hijo primogénito. Y así fueron las tierras viendo una. Y ya después entran las haciendas, que era la figura, pues la empresa era, hacienda una empresa de producción. Acuérdense de la encomienda que daban los indígenas para que trabajaran al español en la cuestión de la agricultura y lo apoyaran para su servicio a cambio de evangelización. Esto fue, aunque fue creciendo, pues la hacienda y era una fábrica en forma. Entonces ahí dentro de la hacienda, pues las personas vivían, tenían también su capilla. Eso les aconsejaba que vieran la película de La Casta Divina para que vean cómo era la vida en una hacienda. La Casta Divina. Bueno, ya van a dar las 11 para que tengan ustedes oportunidad de entrar a su otra clase. Ya lo que nos quedó, pues prácticamente era nada más lo de la hacienda que ya les había dicho, y la época independiente. México nace como un imperio. Y ustedes se preguntarán, bueno, maestro, ya nos explicó usted todo lo que es la conquista, cómo estuvo, la colonia, pero en la guerra de independencia,
les mencionaba, la constitución de Apatzingán que se hizo. Morelos emitió primero su documento, que de ahí se tomaron para la constitución de Apatzingán, que eran los sentimientos de la nación. Pero esa constitución de Apatzingán de 1813, en la guerra insurgente, no se llegó a aplicar porque era muy liberal. Vean ustedes, pues, que consuma la independencia fue don Agustín de Iturbide. Y cuando nace, pues prácticamente ya guerras de españoles y todo, bueno, México nace como un imperio y vamos a ver la próxima clase qué fue pasando con las tierras ya una vez proclamada la independencia. Les puse una introducción de la síntesis de que vamos a verlo desde la consumación hasta 1856 y de 1856, si no me equivoco, hasta la revolución de 1900. Porque la revolución, acuérdense que dentro de la revolución, los 10 años de revolución, de 1910 a 1920, en 1917, surge la constitución que hasta hoy nos mandata, y la de 1917, la época de Venezuela. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre todo lo que vimos hoy, en su síntesis, que ya está en plataforma con su actividad, de su cuestionario, ya pueden, acuérdense que es lo mismo la síntesis, el glosario y la ley agraria del artículo 41 al 80. No quieren, está hasta su ley, están los tres en PDF. Si no quieren lo de la ley agraria, ya están impresos en su síntesis los 40 artículos siguientes del 41 al 80. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, tienen todo el material en plataforma, lecturas sugeridas, videos, vean el video que se sube de apoyo, están los videos de la clase, están las imágenes con definiciones y todo relacionadas con este tema para mayor abundancia. ¿Alguna pregunta? Kenia, Julie, Mariana, Omar, José Fernando. No, profe, todo bien. Gracias, todo bien. Bueno, gracias pues, por el material. Gracias por todo. Ustedes Todo bien, aprovechen. profe. Tienen la biblioteca virtual de la universidad también. Tienen la biblioteca en la plataforma también. Aprovechen todo, jóvenes, que se les está dando. Que la pandemia no sea nada más motivo para que no se pueda seguir estudiando. Se sigue enseñando y ustedes siguen aprendiendo. Que no solo sea motivo para engordar. Ok, profe. No, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Claro que sí, que tengan bonito sábado y excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Bye. gracias.